cercana, próxima, discreta, con un currículum muy amplio en formación y en titulación, pero me voy a centrar solamente en dos detalles de los que ella presume. Uno, que se define como maestra, y para mí maestra es una palabra sagrada, que da prestigio por sí misma, y maestra de educación infantil en un país equivocadamente y erróneamente en una visión de las maestras de educación infantil, ¿no? Podríamos aprender un poco de nuestros vecinos portugueses, donde hay catedráticas de educación infantil igual que en el instituto, ¿no? Porque hay grandes profesionales en educación infantil. Bueno, pues ella, maestra, título del que presume, y de educación infantil, y otro aspecto significativo es de la zona rural. Maestra de la zona rural en estos tiempos, donde todo el mundo huimos a las urbes y nos quejamos después de las urbes y hablamos del romanticismo y leemos de la zona rural. Ha trabajado muchos años en Bayova, Huesca, y además de trabajar también en primaria, sobre todo destaca esa etapa en la que su laboro lo desempeñó en educación infantil. En 1993, para que os deis cuenta de cuándo os hablo, mucha gente que hay no había nacido aquí, empieza a desarrollar, a implementar un proyecto que se llama Leer Juntos, un proyecto sobre este tema que nos trae hoy aquí, que era un proyecto de tertulias para que la comunidad educativa conociese entonces las existencias, los libros que había de educación infantil. Conocer para poder decidir, como siempre. Este proyecto empieza a implementarse, primero en sus coles, pero se va extendiendo por todo Aragón. Incluso salta a otras comunidades, de tal manera que en 2005 le dan el Premio Nacional de Fomento a la Lectura. A mí me suena, ¿de acuerdo?, el proyecto, me suena el nombre, me suena el título, cuando me lo ha comentado esta tarde. Ha sido además también asesora de competencia comunicativa y bibliotecas escolares en el Servicio Provincial de Huesca y también ha ocupado cargos a nivel autonómico durante 2 legislaturas sobre este tema. Y como vamos mal de tiempo, aquí me paro y voy a escuchar con el máximo placer a Carmen, a ver si me sale su nombre, Carramiñana, su apellido. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias, Tina. Bueno, es curiosísimo que sea Tina la que me presente porque luego va a haber un apartado en el que vais a ver con qué documentos he trabajado. ¿No se oye? No se oye por los altavoces. Pues si no, gritaremos más. Ah, es porque estoy lejos. Yo creía que estaba hablando fuerte, suficiente. No lo ha abierto. No, es Fede. Pues dale. Pero que este micro no tiene dónde darle. Pásale el tuyo. Sí, es que no se puede tirar más del cable. No se puede. A ver. Ya verás si se puede. Ahí está. Se ha podido. ¿Ya? ¿Este va? ¿Sí? Vale. ¿Has visto qué cartel más moderno me han hecho? Esto es diseño. Eso es lo que se dice que la confianza de gato. Bueno, decía que me alegra que sea Tina quien me haya presentado porque en el apartado de los documentos que he manejado para preparar esta intervención hay uno muy importante en el que ha participado Tina, ha participado José Eugenio, ha participado Pedro, que no está aquí ahora. Varias de las personas que estáis aquí creo que probablemente tendríais más conocimiento que yo y podríais hacerlo mejor. Yo voy a intentarlo. Voy a intentarlo y voy a empezar con una pequeña historia. Esta historia ocurre, como dirían en las películas, basada en un hecho real. Esta historia ocurre en Zaragoza, mediados de los años 60. Una niña soriana es llevada a esa gran ciudad,
se pone enferma, malísima, le pasa de todo, tiene que ir a un colegio que no se parece en nada al que ella había ido, y un día, cuando están jugando en el patio de recreo, el patio de recreo era un descampado, con piedras, con tierra, con un inmenso tronco de árbol que eran Las Delicias. Yo tenía que sentarme allí porque me tenían prohibido moverme mucho, pero a mí no me gustaba estar sentada allí en aquel árbol. Bueno, pues un día aparecen unas personas que paran sus carromatos allí al lado y que dicen que vayamos por la noche porque van a hacer una serie de actuaciones. Venían con animales, como os digo, venían con unos carromatos y bueno, pues allí fuimos. Aparecimos gente de un barrio, el barrio de Las Delicias, que empezaba a ser un barrio de expansión en Zaragoza y que, como os digo, las últimas casas pues estaban ya situadas en descampados. O sea, ahora ya es irreconocible toda esa zona, pero entonces era así, se parecía más casi a las afueras de un pueblo que a la gran ciudad. Y allí es donde esa niña de 7 años conoce a los primeros gitanos que hacían bailar a unos animales, los primeros gitanos que soplaban fuego, los primeros gitanos que eran saltimbanquis. Y esa niña era yo, y entonces, pues la verdad es que ese recuerdo no se ha borrado, de mi memoria. Ahí queda, es un recuerdo agradable y es un recuerdo que me ata pues al resto de historias que he vivido luego con el pueblo gitano, sobre todo en el barrio de la Magdalena, allí en Zaragoza también, en Fraga y de nuevo en el barrio de la Magdalena. Os quería leer un textito de un libro que no sé si conocéis, no sé si alguien, yo creo que nadie lo ha puesto en esa encuesta de la que luego hablaremos, se llama Silvestrito. Silvestrito es un libro escrito por un autor también soriano, Avelino Hernández, y en ese libro Silvestrito el protagonista no es ni un niño ni una niña gitana, pero sí que hay un capítulo dedicado a los gitanos y se llama así, Los gitanos. Con el buen tiempo vinieron al pueblo de Silvestrito unos gitanos. Vinieron en un carro con un toldo, se pararon en un sitio de las afueras y lo primero que hicieron fue lumbre. Después las mujeres recorrieron el pueblo vendiendo cestas que hacían con mimbres y los hombres también lo recorrieron buscando cacharros de porcelana rotos para estañarlos. Los gitanos siempre traían muchos niños, que algunos iban desnudos en porretas. Los chicos de los gitanos decían cosas de poesía, porque los gitanos también hacían en el pueblo las comedias. Decían, rey don Sancho, no digas que no te aviso. Y decían también, con 2 cañones por banda, viento en popa a toda vela. Bueno, y sigue leyendo. No os lo leo todo porque si no nos alargamos ahora mucho. Pero sí que os quiero decir que dice que algunas mujeres que eran mal pensadas no querían a los gitanos. Y entonces estas mujeres les decían a su familia, esconded las gallinas, esconded los garbanzos, que los gitanos nos lo van a robar. Y sin embargo, Silvestrito pensaba que no era verdad, porque yo una vez me hice amigo de unos chicos gitanos que vinieron y no hacían esas cosas. Es decir, que creo que entra en esa realidad, en esa visión de ladrones que aparecen en muchos de los libros en los que están los gitanos, pero Silvestrito lo salva, dice, no, yo sé que eso no es verdad. Y bueno, pues habréis visto que esta historia que ya ha pasado a la literatura a través de este librito de literatura infantil es una historia que está cercana a la realidad, al menos a mi realidad, a la realidad de Pilar, que ayer lo comentábamos en el coche en su pueblo de Huesca, y probablemente a otras realidades. Quienes participáis en el seminario, pues esto lo sabéis, y quienes no participáis os lo cuento rápidamente.
En el seminario de la Asociación de Enseñantes con Gitanos que celebramos en mayo, teníamos como uno de los puntos del orden del día revisar los documentos que dentro de las publicaciones que están en la web había sobre literatura infantil y juvenil. Es un documento que tiene muchos años, la mayor parte de los títulos que aparecen allí son de los años 80, es decir, que hacía mucho que no se había revisado ese documento. Por otro lado, tiene un carácter no solo intercultural, es muchas cosas. O sea, hay una mezcla ahí de libros y una de las decisiones que se tomaron fue la de que empecemos a hacer una revisión de todo eso, empecemos a hacer un nuevo listado, una nueva propuesta, que además tenga un contenido pedagógico, es decir, que quien lo coja y lo lea no se encuentre simplemente con un título y un autor, sino que pueda haber más datos y centrarla así en un primer momento en el mundo gitano, es decir, aquellos libros que nos van a ofrecer referentes gitanos como protagonistas o a lo mejor como secundarios, como en este caso de Silvestrito. Y luego aparecía también ese tema de que fuera literatura que tuviera calidad. Y ahí, pues, con la Iglesia hemos topado. Porque, claro, dices, bien, vamos a ver, entonces tendremos que definir qué criterios de calidad queremos y otras muchas cosas. Pero bien, lo que quería decir es que esto que yo voy a contar aquí ahora o que estoy contando ya, parte de ese mandato del Seminario de Enseñantes con Gitanos. Fijaos que el título es Un paseo de Patatita a Alma. Luego ya os diré por qué. Solo me he traído de Patatita a Alma y romaníes y un pequeño documento que se hizo en las Jornadas de Galicia y además va en edición bilingüe en 2012 que es que le tengo mucho cariño a este folletito. Paco Bailo me ha prohibido traer nada más, entonces en el PowerPoint pues hay fotos. Bien. Entonces, las razones de ese título, de Patatita a Alma, pues esto tiene que ver con el año de publicación y luego cuando entremos en la literatura infantil y juvenil pues veréis años de publicación y entonces este estaría de los primeros y este es del año pasado, es decir, que sería de los últimos. De hecho, el último en el que hay un protagonista gitano y es de literatura infantil también lo ha publicado esta editorial, pero yo no lo he conseguido, no lo tengo todavía físicamente. Y luego se dice un paseo por la literatura infantil y juvenil. Cuando Fede me llama y me dice que sí puedo hacer esto, era ya el mes de agosto y realmente un mes podría dar para mucho, pero cuando se tiene una nieta, Tina, mira que te he dicho, di en la presentación que soy abuela. Pues cuando se tiene una nieta y se tiene al lado y no se la ve en 2 o 3 meses, ya está, ya no se puede hacer otra cosa. O sea, hay que estar con ella y sí, hasta se le puede contar el cuento de Alma y todas esas cosas y otros si hace falta. Entonces, voy a citar muchos libros, pero muchos de ellos no los he podido analizar. Es decir, que ese es un paseo, que no es, o como mucho sería una visita guiada, como mucho, pero ni eso. Porque de algunos de los libros que voy a citar no soy una experta, ni siquiera podría decir si deberían estar en ese listado o no. O sea, ese es un proceso en el que los de Aragón habíamos entrado, le habíamos enviado foto a Xavi para que supiera que estábamos trabajando en ello, en el que además no solo desde Aragón, sino desde todos los colectivos nos íbamos a poner a trabajar. Entonces, ahora mismo lo que os digo es un paseo. He intentado, a través de nuestro propio conocimiento de la gente del colectivo de Aragón y de distintas fuentes que he manejado, que ahora veremos cuáles son, descubrir qué hay ahora mismo en la literatura, qué hay accesible
y en esa literatura pues hay gitanos y gitanas, sobre todo con cierto protagonismo, porque sí que hay a lo mejor otros títulos, pero que el protagonismo es mínimo. Entonces, por eso explico, ¿no?, lo del paseo. No vamos a entrar de lleno en cada uno de los libros que voy a citar. Bueno, entonces, pasa, Tina, un momentito. De esto vamos a hablar, lo veis ahí, ¿verdad? No hace falta que lo lea yo. Bueno, ya hemos hecho la introducción y justificación. Vamos a ver ahora los documentos con los que he trabajado. Una breve cuestión sobre recursos para una lectura crítica. También voy a entrar un poquito, pero no mucho, en esos inicios de la literatura en la que aparecen gitanos. No podemos desligar la literatura infantil juvenil de su hermana o de su madre, o no sé exactamente cuál es la relación familiar, pero de esa otra literatura. Y luego ya entramos a también una pinceladita sobre cómics y poesía, y nos metemos en la literatura infantil y juvenil a través de la tradición popular, lo infantil, lo juvenil, las biografías y la historia, que serían contextos también que podrían ser adecuados para niños y jóvenes. Os pondré también las referencias que se pueden encontrar y que podríais ver. Bueno, todo este material luego lo vais a tener y además va a ir con los enlaces, por si a alguien le interesa. Y luego entramos en unas conclusiones. Y entre medio, si vamos bien de tiempo, pues iremos leyendo también algunas cositas de literatura de verdad. Pues pasamos, Tina. A ver, documentos que he tenido en cuenta. Estos también me los he traído. Uno menos. Bueno, pues veis ahí, hay un documento de 1990 sobre los gitanos y la literatura. Está ahí referenciado en Cuadernos Hispanoamericanos. Sí que os quiero decir que muchos de estos documentos que he manejado, sobre todo de aquellas personas que han hecho análisis de literatura para adultos, vamos a llamarla así, o para adultas, cuando lo que analizan es la literatura en la que aparecen gitanos, pues citan a Leblon. Y he intentado por todos los medios encontrar su tesis doctoral, que la hizo en francés y la presentó en la Universidad Le Mirail de Toulouse. Y no la he encontrado. Pero José Eugenio Abajo me ha dicho hoy en la comida que la tiene y que me la va a pasar, y entonces me ha dado una gran alegría, porque yo decía, caramba, todos estos estudiosos están citando a Leblon y yo no lo puedo citar, y en casa estaban varios de sus libros, pero no estaba este, y es que yo creía que estaba publicado en español, pero no lo estaba. Cito otro artículo, Antonio Villanueva y Calatayud. Supongo que sabéis que es un pueblo de Zaragoza, pero si no ya os lo digo yo. Allí había un centro de profesores, entonces me chocó muchísimo que un señor, Antonio Villanueva, al que voy a intentar localizar, hubiera hecho como mínimo 2 publicaciones en las que se refiere a la literatura, o sea, a los gitanos y la literatura. Estamos también hablando de la literatura de personas adultas y luego ya entraremos en ello. El otro texto que os cito ahí es la literatura infantil y juvenil como útil aproximación y comprensión de la diversidad cultural. Este documento se presentó en el Congreso Internacional del IBI. El IBI es como el organismo internacional que estudia las cuestiones de literatura infantil y juvenil, concede los premios Andersen, que sería pues como los premios Nobel de la literatura infantil y juvenil, y en el año 1992, año de grandes fastos, perdón, en el 95, después de los años de grandes fastos y que Sevilla tenía grandes infraestructuras, pues se hizo allí el Congreso Internacional. En ese congreso, curiosamente, estuvo nuestro compañero Paco Bailo.
Y en las actas del Congreso pues está la participación de esta mujer que viene de Venezuela, lo veis ahí, ¿verdad? El nombre, Carmen Diana Darden, tiene que ver con el Banco del Libro de Venezuela, no sé si habéis oído hablar de él, y si no, pues lo buscáis, con la editorial Ecaré, que es una editorial que sale del Banco del Libro de Venezuela y que tiene sede tanto en Venezuela como aquí en Barcelona, en España. No es que hable específicamente del mundo gitano, habla, como bien dice el título, de la diversidad cultural, pero os quiero leer algunos párrafos porque son del año 95 y si yo no os dijera que son del año 95, espero que me dijerais que son de actualidad y que tienen sentido y que, aunque sean del 95, como tienen sentido, siguen vigentes y nos sirven también para el contexto de literatura gitana en el que estamos. Bueno, ella empieza con un cuento y dice: un día un forastero hizo su campamento a la orilla de un bosque. Fue Cochinito quien primero lo descubrió. Bueno, el libro es Sapo y el forastero. No sé si conocéis los libros de Sapo y Sepo, quienes os mováis en literatura infantil probablemente sí, de Max Beltuis. Y dice: ¿ya lo vieron?, preguntó Cochinito. Y no, dijo Pata, ¿cómo es? Si me preguntas a mí, es solo una rata inmunda y sucia. ¿Qué será lo que vino a hacer aquí? Hay que tener cuidado con las ratas, dijo Pata. Son todas unas ladronas. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Sapo. Eso lo sabe todo el mundo, dijo Pata indignada. Parece un tipo simpático, dice Sapo. Ten cuidado, le advierte Cochinito. Recuerda que es una rata inmunda. Te apuesto a que se comerá toda nuestra comida y que nunca trabajará. Las ratas son todas unas flojas y unas aventureras. Pero no es verdad. Rata estaba siempre trabajando. Recogió madera del bosque y fabricó una mesa y un banco con gran habilidad. Nadaba todos los días en el río y no estaba nada sucio. Un día, Sapo decidió visitar a Rata. Rata estaba descansando al sol, sentado en su nuevo banco. Bien, y así sigue la historia. ¿Y qué ocurre? Pues que a través de Sapo, Pata y Cochinito se dan cuenta de que esos prejuicios que tenían sobre la rata inmunda tienen que cambiar, porque eran prejuicios y realmente no habían conocido quién era, cómo era y qué cosas hacía Rata. Y un día, Rata se marcha. Ahí estaba con su morral a cuestas. ¿Te vas?, preguntó Sapo asombrado. Es hora de seguir mi camino, dijo Rata. Quizá vaya a Brasil, ¿nunca ha estado allí? Sapo estaba desolado. Con lágrimas en los ojos, Sapo, Pata, Liebre y Cochinito se despidieron de su amiga Rata. Quizá vuelva algún día. La vamos a echar de menos. Y así fue. Rata dejó un gran vacío en la vida de sus amigos, pero el banco de madera había quedado allí y a menudo los cuatro se sentaban al sol a hablar de los recuerdos de su buen amigo Rata. Bueno, ella inicia su intervención con esta historia que creo que habrá tenido resonancia para vosotros. Y os leo algunos parrafitos de este texto. Durante todo el tiempo que los sociólogos llaman modernidad en el mundo occidental, que es el que conozco, una ideología, una manera de ver las cosas, una religión, una cultura, intentó imponerse sobre las demás. La cultura hegemónica dominaba y opacaba a las demás, y en el profundo proceso de asimilación se iban diluyendo las culturas dominadas. Sin embargo, desde comienzos de este siglo, las premisas de universalismo y hegemonía de la modernidad comenzaron a ser socavadas desde las ciencias, al desarrollarse el concepto de relatividad e incertidumbre en la física y el concepto de relatividad cultural en las ciencias sociales. Las concepciones globales, los esquemas totalitarios se debilitan ante la evidencia de la propia realidad. Bajo el delgado manto de una cultura que pretende ser hegemónica, siguen vivas las culturas nativas,
debatiéndose contra las imposiciones universalistas y buscando caminos de sobrevivencia y autoafirmación. Y más adelante cita a un filósofo catalán, Norbert Vivelny, quien afirma que la violencia es el producto del peor mal de este siglo, la intolerancia. Y la intolerancia no es más que la incapacidad de ponerse en el lugar del otro. Es el desconocimiento profundo de la noción de otredad. Y luego habla de la importancia del libro y de cómo los libros nos pueden ayudar a ponernos en ese lugar del otro. El libro es un hilo conductor ideal para conectarnos con el otro, porque la lectura, que es un acto intrínsecamente solitario, aunque lo compartamos con los demás, es también un acto que puede permitirnos comprender al otro en todas sus dimensiones y complejidades. Tenía más cosas anotadas de este texto, pero las voy a pasar y si a alguien le interesa, porque es un poco difícil de encontrar, yo porque tengo el libro, yo os lo puedo pasar en PDF, si a alguien le interesa todo el libro. No es el único artículo, este habla de diversidad cultural, pero había muchos ponentes en esas sesiones y hay algún otro artículo en el que hay personas del este de Europa que hablan directamente de literatura y gitanos, que puede ser también interesante. Habla también de procesos de multiculturalidad y multiculturalismo y dice cosas que creo que son interesantes, pero ya os digo que ahora las voy a pasar. Y termino este texto con esta última frase. Porque los libros sí importan, porque si pudieran impulsar a los hombres a atravesar mares desconocidos y a explorar tierras exóticas, también pueden llevarnos a la tolerancia y al ejercicio de la libertad, porque es posible con ellos construir lectores escritos en varias lenguas. Bueno, pues este es el artículo de Carmen Diana Derden, que de verdad que os lo recomiendo. Y eso, si alguien quiere, se lo paso. Otro de los documentos que he manejado es de Jaime García Padrino, que iría en esta línea también del que os acabo de citar, una tendencia en la literatura infantil actual, el tratamiento de la interculturalidad. Y ahora ya pasamos a los que hablan directamente de literatura con gitanos. Los gitanos en la literatura infantil y juvenil, de Roberto Alonso García. José Eugenio, Tina, pero ya citaban a este autor, no solo eso, sino que él en su relato hace referencia a ellos y a cómo él ha aprendido también de ellos. Este artículo es de 2004. Estas citas que os pongo, como después los libros que vamos a ver, están todos organizados por fecha de publicación. O sea, me podía haber interesado el contenido. Este contenido me interesa más, pero también me gusta ver cómo había una historia, cómo había un recorrido cronológico en el discurrir de los artículos. Entonces, bueno, pues este es de 2004, lo podéis descargar, están ahí los enlaces, no hay ningún problema. Y una de las cosas que hace Roberto Alonso es recomendar varios títulos de literatura en la que aparecen protagonistas gitanos para diferentes edades. Y luego hace otra cosa, y es que, ¿veis? El articulito es este. Pues otra cosa que hace es hablar de los títulos en función de si los gitanos son los protagonistas de la historia o tienen un papel secundario. Bueno, es un artículo sencillo, pero me parece que para alguien que empieza a entrar en esto, pues tiene ahí ya un poquito de documentación. Vale. Otro artículo, este me ha interesado mucho, este lo descubrió en la indagación que estábamos haciendo la gente de Aragón, nuestro amigo Roberto, que os manda muchos saludos.
que por cuestiones familiares y médicas no ha podido estar, y es el de la narrativa infantil y juvenil sobre gitanos, una versión panorámica, de un profesor de la Universidad de Zaragoza, que se llama Fermín Ezpeleta Aguilar. Es un artículo que publica en 2012, también se puede acceder a él, yo creo que está colgado dentro de las publicaciones de nuestra asociación. Ahora no lo sé con seguridad, no sé si está Fede por ahí, pero vamos, si ponéis su nombre o el título, yo os he puesto ahí el enlace, se entra rápidamente. Dentro de toda la documentación que yo he visto, creo que es el artículo más completo que existe sobre la narrativa infantil y juvenil, pero fijaos que llega hasta 2012, entonces han pasado ya 11 años desde que él escribió este artículo. Tenemos intención en Aragón de ponernos en contacto con él, ver si ha seguido trabajando el tema y ver si podríamos hacer alguna colaboración, algo conjuntamente. De momento, de todos los que he leído sobre lo que os digo, literatura infantil y juvenil sobre gitanos, bueno, ya veis que pone narrativa, no entra en poesía, no entra en cómic, no entra en teatro, se centra en narrativa, pues es el más extenso. Y luego veremos un poco cuáles son los apartados sobre los que trabaja. Luego he encontrado dos materiales, bueno, uno de ellos, ya os lo he citado, es el material que José Eugenio, Tina y Pedro presentaron en Zaragoza, en las Jornadas de Enseñantes con Gitanos en 2018. Ese documento venía a cuento de la introducción a la cultura gitana en el currículum de Castilla y León, unidades didácticas sobre la historia y la cultura gitana. Es un documento extenso y en ese documento pues hay un capítulo en el que se habla de la literatura, se habla del cómic, etc. Y he encontrado también un documento en INTEF en el que me imagino que José Eugenio, no sé si los demás habéis, si alguien de aquí ha colaborado, pero es un documento de formación en línea, inclusión de la historia y la cultura del pueblo gitano en el currículum y la crítica al racismo. Entonces, bueno, pues tiene diferentes apartados y también ahí podemos encontrar datos para analizar este tema. Uno de los apartados dice, ¿de qué manera trabajar los textos relativos al pueblo gitano? La importancia de la mirada. Entonces, luego vamos a ver cómo en esos textos pues no es lo mismo la mirada que tenía Sapo sobre Rata que la que tuvieron Cochinito o Pata de la rata inmunda y asquerosa. Entonces, a veces nos tenemos que poner gafas, a veces nos las tenemos que quitar, a veces hay que limpiarlas porque las tenemos sucias, etc. Bueno, y otros dos documentos que he manejado son la propuesta de recursos bibliográficos, que son también de la Junta de Castilla y León, uno para primaria y otro para secundaria. ¿Pasa Tina o paso yo? Paso. Vale. Bueno, ahí tenéis, estáis viendo una foto de Bernard Leblon, ¿verdad? No. ¿No? Anda. Ah, pues ahora sí, vale. Bueno, pues tengo que citar a otro compañero nuestro, Jesús Salinas, que también en todos estos documentos, esa foto suya, cuando le dieron, un premio y ya, pasa a la anterior, porfa, que es que creía que estaba con los documentos. Vale. Con esto no me voy a meter ahora, entre otras cosas, porque queda poco tiempo, pero si desde la asociación queremos enfrentarnos a ofrecer una guía de recursos de literatura infantil, juvenil, me da igual que fuera de literatura de adultos, lo tenemos que hacer desde unos criterios de literatura crítica. O sea, no vale con que en el libro haya gitanos o gitanas, no vale con que el autor sea gitano. O sea, creo que eso lo tenemos que superar. Eso es importante, pero también es importante que eso esté en un contexto de calidad literaria. No vale cualquier cosa. Y ahora no voy a poner ejemplos, porque no me lo he planteado así, como ya os he dicho, pero
Os he puesto ahí, nada, muy poquitos documentos, unos que se pueden encontrar en red de una persona con la que últimamente pues, estamos trabajando mucho, Ana Garralón, experta en literatura infantil y juvenil. También por su blog, Ana Tarambana tiene el premio que da el Ministerio de Fomento de la Lectura. Otra persona a la que os cito es Daniel Casañ, tiene desde la Universidad de Barcelona y con universidades de Latinoamérica todo un trabajo sobre lo que llaman literacidad crítica, que no tiene que ver solo con literatura, sino con todo el lenguaje. Y cito también un libro publicado por la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que ahora se puede encontrar en red a través de Gretel, que es una de las páginas de la Universidad Autónoma de Barcelona, 7 llaves para valorar las historias infantiles. Es un libro colectivo de varios autores que estuvieron prácticamente 2 años trabajando sobre textos, debatiendo, hablando, etc. Entonces, esto no nos sirve solo para analizar libros en los que haya gitanos, nos sirve para analizar toda la literatura infantil y juvenil, pero creo que si nos metemos a esta tarea deberíamos también tener un poquito de formación en literatura crítica. Bueno, pasa ya a la siguiente. Entramos ahí. Bien. Le pedí a Fede, así uno de los últimos días, que si podíamos lanzar una encuesta que os habrá llegado a todas las personas que os habéis apuntado a las jornadas. Y era una cosa muy sencilla en la que se os decía que anotarais 5 títulos de literatura universal que conocierais en los que aparecieran gitanos y gitanas. Y luego se decía hasta 8 títulos de literatura infantil y juvenil. Aunque no traía firma ni nada, la causa de que eso os llegara fui yo. ¿Qué quería ver con esto? Bueno, pues eso, ver qué títulos manejábamos. Y estuve a punto de poner, no busques en internet. O sea, lo que quería era que, venga, a ver, ¿qué me viene a la cabeza que yo sé, que yo he leído, que está, ¿no? Entonces, había 5 de literatura universal y luego os preguntaba por la literatura infantil y juvenil. Entonces, ha sido curioso. Es cierto que han salido títulos que citan estos autores de los que yo os he hablado, pero en literatura juvenil, infantil y juvenil ha habido varias personas que han dicho no conozco ninguno. Y bueno, me ha resultado curioso. Entonces, entre las personas que habéis respondido, hasta lo que yo miré, no sé si ayer por la mañana, sí, antes de venirnos aquí, había 24 respuestas, no está mal. Entonces, los votos son los siguientes. Gitanilla 13, Notre Dame de París o El jorobado, indistintamente escrito de una manera o de otra. Eso es que hay mucha influencia de Disney. 7, El romancero gitano 8, más otra persona que además cita el poema El Cantejondo, así que Federico 9. 100 años de soledad 6, Carmen de Bizet 1, Otelo 1. Y luego hay otros títulos que ni estos autores ni yo habíamos contemplado y eso también me ha parecido interesante. Por ejemplo, La tesis de Nancy de Ramón José Sender, o Todo arde de Nuria Barros, o Los gitanos de Baroja, o Charol de Pepe Heredia, o Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, o Memorial flamenco de Félix Grande, Lenguaje y silencio de Günter Grass, La cabeza perdida de Antonio Damasceno Monteiro de Antonio Tabucchi. Bueno, pues ha sido interesante ver que tenemos aquí otros títulos. Cito esto porque entro ahora en este apartado rápido de textos clásicos que suscitan interés y reflexiones y que, como ya os digo, muchos de ellos, muchos autores que hablan sobre esto, citan primero a Bernard Leblon. Entonces, ¿qué títulos se citan? ¿Puedes pasar, Tina, que me parece que están ahí? Para que los podáis ver. No, espera, quédate ahí. No, que de esto creo que no hay.
La gitanilla, El coloquio de los perros, Pedro de Urdemalas, El casamiento engañoso, La ilustre fregona, Rinconete y Cortadillo, todos estos de Cervantes. Y excepto en Rinconete y Cortadillo, que tiene una mirada más compasiva, pues en los demás va a los tópicos, ¿no? Sobre todo al tópico de los ladrones. En esa época, al parecer del siglo de oro, pues la fama de los gitanos era ser ladrones y podrían robar de todo, desde robar en la huerta, robar los garbanzos, pero también robar los niños y llevarse a los niños. Bueno, muchos de estos los podéis encontrar perfectamente si no los habéis, yo no los he leído todos, pero están en Cervantes virtual, entonces se puede encontrar allí si no tienes el libro. Una característica de estas obras de esta época del siglo de oro, entre las que también se citan Guzmán de Alfarache, Marcos de Obregón, Alonso, mozo de muchos amos, El donado hablador, El trovador, drama en 5 jornadas en verso, Don Álvaro o La fuerza del sino. Una de las características de todas estas obras en las que aparecen gitanos y sobre todo gitanas, es que las gitanas suelen ser guapas, suelen ser habilidosas, como la gitanilla, o sea, siguen ese mismo patrón. Y a medida que avanza la obra, ¿qué es lo que se descubre? Que no eran gitanas, que igual hasta eran hijas de condes, de duques, de príncipes, eran de la nobleza y por eso eran tan habilidosas, tan respetuosas, tan limpias, etcétera, etcétera. No podía ser de otra manera, pero habían sido raptadas por familias gitanas. Este es un poco el tópico que se repite. Y en el caso de los mozos vendría a ser algo parecido. Es decir, si es un gitano que hace las cosas bien, al final va a resultar que no era gitano, porque los gitanos todo lo iban a hacer muy mal. Es decir, claro, es lo que os decía antes y que creo que es idea de José Eugenio, ¿no? El tema de la mirada, del enfoque. O sea, si el enfoque en todas esas obras solo se pone en ser ladrones, en matar, etcétera, etcétera, pues lógicamente esa es la imagen que se va a perpetuar. Y tengamos en cuenta que os estoy hablando de obras que van desde 1500 hasta 1833, por ejemplo, ¿eh? O sea que no es de un ratito, sino que hay. Ahora, una cosa que veo positiva es que se hable de los gitanos. Es decir, los gitanos contaban en la sociedad, aparecen en esas obras que ahora contemplamos como obras clásicas. Entonces, que aparecen como malvados, de acuerdo, pero debían tener su importancia para que los autores que han permanecido como autores clásicos los mantuvieran ahí. Autores extranjeros que incluyen a gitanos, pues por ejemplo estaría Shakespeare en varias de sus obras, Otelo, Antonio y Cleopatra, La tempestad, Arthur Conan Doyle en La banda de los lunares, o por ejemplo Josh Burrow, que tiene una visión en la que es bastante, diríamos, una visión bonancible respecto a los gitanos en De Cincali, o Prosper Mérimée con Carmen, que me detengo un momentito en esta obra porque es una de las obras que ha tenido más revisiones, porque de la obra de Mérimée se pasa a la ópera de Bizet, pero después ha habido versiones para niños, es decir, y también el hecho de que, aun siendo una obra francesa, se sitúe en España, hace que en nuestro país la obra de Carmen siga teniendo repercusión. Y no lo he traído y creo que no he puesto foto, no sé si lo conocéis, pues la última edición que se ha hecho en Edelvives con ilustraciones de Benjamín Lacombe, y es un libro, álbum, regalo con unas ilustraciones magníficas y luego al final también con datos biográficos y datos históricos. Bien, entonces el caso de Carmen también es interesante. Hay una obra de un autor francés,
Michel Tournier, que se llama El rey de los alisos, que está relacionada con un poema de Goethe. Y esta obra en Francia recibió el premio Goncourt. En España la publicó Alfaguara y os quiero leer un trocito de ella. Dice: es como el hombre de Abel que creí fortuito hasta el día en que acerté a leer los versículos de la Biblia que narran el primer asesinato de la historia humana. Abel era pastor, Caín labrador. Pastor, es decir, nómada. Labrador, es decir, sedentario. La querella de Abel y Caín prosigue generación tras generación desde el principio de los tiempos hasta nuestros días, como la atávica oposición entre nómadas y sedentarios, o más exactamente, como la encarnizada persecución de que son víctimas los nómadas por parte de los sedentarios. Y este odio no se ha extinguido. Lejos de ello, se encuentra en las normas infames y humillantes a las que están sometidos los gitanos. Los tratan como si tuvieran antecedentes penales y que pregonan a la entrada de los pueblos los carteles de prohibido aparcar. Otra obra, también viene de Francia, que quiero citar es Notre Dame de París o El jorobado de Notre Dame. Y os leo un trocito del texto que el autor que os he citado antes, Fermín, el profesor de la Universidad esta es de Antonio Villanueva, el profesor que os he dicho que escribía para el CPR de Calatayud. Dice: el testimonio que viene a continuación está tomado de una joya inolvidable de la literatura universal, Notre Dame de París, de Víctor Hugo. Novela decimonónica ambientada en el París del siglo XV, más o menos bien conocida, sobre todo desde que la Disney convirtió esta maravillosa obra en una versión rosa de dibujos animados con happy end incluido. En Notre Dame de París, el autor nos presenta los crueles prejuicios mantenidos por la sociedad del momento contra los gitanos. Tenía más datos sobre ella, pero no voy a entrar. Pero aquí se rompe ese estereotipo del que he hablado antes de las obras de Cervantes o de otros autores españoles, y es que si la gitana era guapa, limpia, no sé qué, seguramente es porque no era gitana. Aquí no solo es gitana, sino que además es hija de una prostituta y no es hija de ningún conde, ni de ningún duque, ni de nada. Y no solo eso, sino que con quien establece relaciones con un jorobado, ¿no? Con un jorobado expósito, sordo, tuerto y patizambo, Quasimodo. Es decir, son dos de los excluidos de la sociedad. ¿Y quién los maltrata? ¿Quién los destruye? Los destruye la Iglesia Católica, porque el cura aquel estaba enamorado de Esmeralda, pero sabía que no la podía tener, y como no la puedo tener, pues entonces me lo cargo, ¿no? Y el final de la historia no es el happy end de Disney, sino que el final de la historia es hermoso, pero en la muerte, como los esqueletos, el de una mujer, el de un hombre, se unen, y esos esqueletos, en el que uno de ellos tenía la columna vertebral desviada, la cabeza entre los omóplatos y una pierna más corta que la otra. No tenía, por otra parte, ninguna ruptura de vértebra en la nuca y era evidente que no había sido ahorcado. El hombre al que había pertenecido había, pues, venido hasta allí y allí había muerto. Cuando se quiso separarlo del esqueleto que abrazaba, se redujo a polvo. Es decir, el jorobado, cuando muere Esmeralda, quiere también estar allí con ella. Y lo que no les habían dejado en vida, pues lo consiguen en muerte. Y eso, desde luego, no es el final de Disney para esta obra. A partir del siglo XVIII, siglo XIX, con el romanticismo y con el realismo, la visión de los gitanos cambia un poco, y los gitanos que empiezan a aparecer en esa literatura, sobre todo se destaca ese carácter más abierto, más folclórico, la libertad de las carretas, los cantos, el baile, etc., ¿no? Entonces ahí tenemos a gente, pues, como por ejemplo Ramón María de Valle Inclán o Melquíades en Los 100 años de soledad.
o Ramón José Sender, que hace una crítica de la gitanía de Cervantes en Las gallinas de Cervantes. Es decir, que a partir de ese momento hay otros autores que realmente cambian la mirada. Y ahora mismo, a partir de ahí, podría citar más libros para adultos, ¿no? Pero cito 3. Canción de cuna de Auschwitz, que este es de 2015, y este lo quiero citar porque nuestros amigos de la Asociación de Promoción Gitana, y José está allí con su padre y no me acuerdo ahora con quién más, el día 14 se marchan a Auschwitz y entonces a José Luis, a su padre, le dije, toma, léete este libro antes de irte a Auschwitz, porque quizás sí que ahí hay un tratamiento mucho más cercano a la realidad y a lo que realmente ocurrió. O La maestra gitana, que tendremos después a Lola Caprillán aquí, o el último que nosotros hemos conocido, que es El martinete del rey sombra, de Raúl Quinto, publicado por una editorial de Zaragoza, Jekyll and Jill, que habla de la gran redada, es decir, que seguimos teniendo publicaciones. Vale, pasa, Tina. No, ahí, quédate ahí. Los gitanos en los cómics. No voy a decir nada de los gitanos en los cómics porque pues podéis encontrar cosas dentro de la documentación que hay en la asociación. Pero quiero leer esta frase de Corto Maltés. Me llamo Corto Maltés. Nací en Malta el 10 de julio de 1887, o al menos eso me han contado. De mi primera infancia recuerdo una bandera llena de cruces y una barba roja, la de mi padre. Mi madre, una gitana de Sevilla. Era tan hermosa que el pintor Ingres se enamoró locamente de ella. No sé si será verdad, pues ella nunca hablaba de estas cosas. Y Las joyas de la Castafiore, que este ahora también la habéis citado varios de vosotros. Bueno, pues hay 2 cómics. En poesía tampoco me meto en poesía porque Jesús Salinas pues, nos hizo una publicación extensísima con los poemas, pero en lo que sí que están de acuerdo los autores es que salvan a Federico García Lorca. O sea, Federico García Lorca, en general a los autores que han analizado todo esto les parece que sí que es el poeta que ensalza a los gitanos. Incluso el otro día estaba viendo yo el libro de las obras completas de José Heredia Maya y al final hay una serie de fotos de toda su vida y entonces hay una foto pues, referida al homenaje que hicieron a la generación del 27, hay otra foto referida al homenaje que le hicieron a Federico García Lorca, etc. Entonces ahí está Federico García Lorca. Y os quería leer un trozo, pero no lo voy a hacer porque si no, no voy a hablar de literatura infantil y veníamos a eso. Así que pasen 5 años, ya sabéis que es el tema, o sea, dentro de la obra de teatro Así que pasen 5 años, Camarón coge el tema de la leyenda del tiempo y hace esa hermosa canción que supone un antes y un después también en la producción de Camarón y que al principio fue denostado y que sin embargo ahora se ha convertido en un emblema. Pero no lo voy a leer porque lo podéis buscar y leer. Bien, literatura infantil y juvenil. Yo creo que cuando estamos con niños y niñas en el cole, en nuestra casa, en una biblioteca, en un taller, donde sea, la literatura de tradición popular tiene que estar presente. Es algo que ha permanecido a lo largo de los siglos. Es algo que se ha pasado de generación en generación de manera oral. Esa era la cultura de los gitanos, era una cultura ágrafa. Afortunadamente ahora hay gitanos que están escribiendo, pero durante muchísimos años su historia no había sido escrita. Si la cultura popular, tanto la gitana como en general la cultura, solo hubiera sido oral,
muchas cosas se hubieran perdido como realmente se han perdido. Entonces, en el siglo XVIII, XIX, sobre todo con el romanticismo, hay mujeres y hombres que se empeñan en poner por escrito esas cosas que los mayores y las mayores cuentan en las noches o cuentan en la puerta de la casa, etc. Y así hemos conservado mucha literatura de tradición popular. Os remito ahí a un texto que a mí me parece importante, que es el texto infinito de Antonio Rodríguez Almodóvar, que me imagino que lo conoceréis, y sobre todo la gente de Andalucía. Él ha sido profesor allí en Andalucía muchísimo tiempo y él ha rescatado y ha publicado mucha tradición popular, pero además pues, ha hecho este trabajo a partir de los trabajos de Prop, etc. Nos sirve para analizar la literatura popular de los gitanos también. Entonces, yo aquí os cito varios de ellos. Narraciones gitanas, por ejemplo, de María Pilar Díez Andino. Yo no he encontrado... estáis pasatina para que podáis ver algunas portadas. Vale, de ella no he encontrado esa referencia, pero es una transcripción literalizada de algunos relatos que ella recoge de gitanos. Es de 1985. O Los cuentos gitanos, de Miraguano, es el que tenéis ahí. Bueno, estáis viendo las portadas, ¿verdad? Os digo los años, publicación. Ese es del 87. Los cuentos populares gitanos, de Dian Tong, con la traducción de Alfonso Gómez Cedillo, están en Siruela. Han cambiado de portada, la primera portada era roja y ahora pues es esta que tenéis aquí. Bueno, veis el título, ¿verdad? Están todos documentados, dicen dónde se recogieron, hay mucha recogida en los países del este o de Centro Europa. Hani y la luna, de Soraya Motos, son 6 cuentos recogidos a partir de lo que su abuela le ha contado, y tiene bastante vocabulario caló y muchas notas explicativas. Los cuentos maravillosos de un gitano navarro, este además va con CD de Fabián Amador Jiménez. La recopilación la hace Javier Asenso García, que es la misma persona que ha hecho la edición de los cuentos populares españoles, publicada también en Siruela. Sí, pasa. Sí, ahí está. En la siguiente veréis cómo es la portada, que se parece a la de Dian Tong. Y luego hay otro libro que a mí me gusta mucho, no sé si conocéis las publicaciones de Cóquinos con CDs, ¿las conocéis? Bueno, pues la editorial Cóquinos tiene una línea de publicaciones similar a ese que tenéis ahí, Canciones infantiles y nanas cíngaras, pero de diferentes países. Entonces van con un CD y luego los libros llevan el texto en versión original y con la traducción al español. Y, por ejemplo, este es un texto que proviene de Hungría, se llama Lechaborre. No os lo voy a leer en el caló de Hungría, no me atrevería. Si alguien se atreve, sube y lo lee. Pero dice así: los niños corren por todas partes, los mayores parlotean y el sol nos calienta. Todos juntos somos felices. Atrás lo hemos dejado todo para ir a donde el corazón nos lleve, porque aquí podemos bailar. Y nace un nuevo grupo en el que podemos, si lo deseas, con las manos tocar una estrella. Solo necesitamos un tejado para que el mundo resplandezca, para que podamos resplandecer nosotros también, porque a todos calienta el sol. He cogido este porque me gusta especialmente. Son libros de formato grande, con tapa muy dura, no sé si veis aquí, muy coloridos. Recomiendo el de... Y luego además, en todos hay una explicación de cada uno de los textos, y una explicación interesante. Vale, pues ese sería las recomendaciones que plantearíamos en literatura popular. En literatura infantil os quería comentar que el artículo que os he dicho antes de Fermín Ezpeleta Aguilar, La narrativa infantil y juvenil, una visión panorámica, ya os he dicho que es de 2012,
pues aborda su análisis de los textos a través del siguiente discurso. Un tema de la literatura universal, subgéneros narrativos de la literatura infantil y juvenil, una ruta didáctica de relatos, oralidad y folclore, viajes, historia y aprendizaje, libros de familia, los sentimientos, los animales y la naturaleza, la normalización, la escuela, la discriminación y luego una conclusión. Y entonces, en cada uno de estos apartados, pues va citando estos libros en los que los protagonistas son gitanos y gitanas y cómo responden a cada uno de estos epígrafes que él ha planteado. Bueno, mirad ahí en esto que os acaba de poner Tina, el primer libro que voy a citar, me resistía a citar estos dos libros, pero es que en la encuesta esta que os he enviado han aparecido los dos libros. Y entonces, mirad, Los 5 en el páramo misterioso, en el año 1954, y que además viene de Inglaterra, no está escrito aquí en España. El siguiente, 1967, es ese otro que tenéis ahí con esa portada tan estupenda. Una aventura en Sevilla. Este era de esos cuentos troquelados, ¿os acordáis? Quienes tenéis mi edad eran esos cuentos los que nos compraban de pequeñas. Ese es del 67, o sea que fijaos, entre el 54 y el 67, mirad lo que ha pasado, lo que habrá llovido, y yo qué sé, habría que rascar a lo mejor más, pero no hay nada más, aparentemente, con contenido de presencia gitana. Y no os cuento, o sea, lo del páramo misterioso, una aventura en Sevilla es una recreación de la gitanilla, o sea que imaginaos cuál es el tratamiento que se da a los gitanos en las primeras cosas que tenemos de literatura infantil, ¿eh? Y el siguiente, no, todavía no hemos llegado ahí, ahora llegaremos. Sí, ya está, llego a 1980, o sea, fijaos, 1954, 1967, 1980. ¿Y qué tenemos en 1980? Pues en 1980 tenemos Fray Perico y su borrico. Tenemos Popol y tenemos La gitana de la selva. Quiero hacer aquí una cuña que me recordó Paco. En el año 79 se celebra el Año Internacional del Niño. Quienes sois así de mi edad o parecido lo recordaréis. Y en ese momento en España se producen muchos cambios que ya se vivían en otros sitios. Había literatura infantil y juvenil en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, ni te cuento. Y aquí no teníamos eso. Como mucho estaban los clásicos juveniles que venían de Julio Verne, de Emilio Salgari, etcétera, que no los voy a denigrar en absoluto, pero eso es lo que había. Y entonces, a partir de ese momento cambian muchas cosas respecto a la mirada que se tiene de los niños y de las niñas. Entre ellas cambia el planteamiento de literatura infantil y juvenil. También es verdad que esto tiene sus luces y sus sombras, porque en ese momento el planteamiento capitalista económico, sobre todo el planteamiento de las editoriales, que no sé si os dais cuenta que muchas de las editoriales que manejamos en los colegios están en manos de la institución católica, se dan cuenta de que eso es un filón y de que vender los libros de texto reporta. Pero si además vendemos libros de literatura que además se van a escribir para hablar del absentismo, se van a escribir para hablar es decir, tienen un planteamiento, voy a decir pedagógico, pero me sabe mal, es decir, tienen un planteamiento de aprovechamiento economicista. Da igual la calidad literaria, la cuestión es hablar del tema que interesa en cada momento y además en general de una manera buenista, pues entonces ya lo tenemos todo hecho, ¿no? Entonces, bueno, quería que esto lo tuviéramos en cuenta para que veamos que ahí
en los años 80, ¿veis? En 1980 encontramos 2 títulos. Serían 3 porque ahí no había puesto a Fray Perico y su borrico. En el 83 otros 2, en el 86 1, en el 88 1, en el 89 5. Es decir, cómo hemos pasado del 54 al 67 y del 67 al 80, pero luego ahí, en los años 80, hay una mayor producción y en parte se debe pues, a esto que os he dicho. También es verdad que en ese momento los movimientos de renovación pedagógica, es decir, hay un boom educativo porque salíamos de la dictadura, salíamos del franquismo y por fin se empezaba a respirar y se empezaban a poder lanzar otras cosas que hasta ese momento eran intocables. Entonces, bueno, pues ahí tenemos los años 80 y, por ejemplo, ahí tenemos títulos como Popol, de Ricardo Alcántara, o La gitana de la selva, de Pinin Carpi, publicado en Edasa. ¿Qué nos está pasando con estos títulos? Que yo creo que algunos sería interesante rescatarlos. Pues que están descatalogados, que las editoriales ya no los publican y entonces los tenemos que encontrar en libros de viejo, probablemente muchos de ellos estén en las bibliotecas escolares o estén en las bibliotecas públicas, pero habría que rescatarlos. En esa época también está Patatita, que es de donde venimos aquí, y ahora voy a decir alguna cosa sobre ella. O están las historias de Pimmi, de Úrsula Wolfel, una autora que a mí me gusta mucho, o están los romaníes de Marta Osorio, que sí que lo he traído. Para algunos autores, Marta Osorio sería una de las personas que ha sabido tener esa mirada y que ha sabido entrar en el mundo de los gitanos y reflejarlo en las obras de literatura infantil, quizá como ninguna otra. Estaría también El robo del caballo de madera y otros cuentos. Ahí puedes ir pasando, Tina, para que puedan ver las portadas si no las conocen. Quiero citar 2 títulos que salieron con unos materiales educativos que se generaron en Valencia, lo sacó la Generalitat. El uno es El cuento de Ladislas y el otro es Frasquito. De estos no hay fotos, pero están en nuestra casa, los libritos, y eran materiales que iban destinados a los coles, en los que intervino, por ejemplo, nuestro amigo Jesús Salinas, y estaban destinados realmente a esa sensibilización hacia el mundo gitano. ¿Qué se repite en muchos de estos libros, de estos primeros libros que os digo que además es posible que ahora no los podamos encontrar y que en algún momento quizá nos parece que ahora mismo no reflejan la realidad del pueblo gitano? Indudablemente, desde lo que yo os he contado en los años 60, donde yo tenía 7 años y medio, los gitanos iban en carreta todavía. Ahora, como decíamos esta mañana en la comida, están de moda las caravanas. O sea, ya no se va con el burro o el caballo, pero sería esa misma idea, ¿no? Y es verdad que a lo mejor ya no hacen de saltimbanquis ni llevan la cabra que la suben en la escalera y la cabra baila o hace lo que puede, que eso no era solo en Aragón, al menos en Zaragoza, no era solo de esos mis primeros años allí, eso lo hemos visto posteriormente. Pero esa es la historia también del pueblo gitano. O sea, yo ahora mismo no tiraría de lado Patatita, en la que además, pues porque la autora lo llama 2 veces gitanito, pero si no, igual no sería un gitanito, sino que era una familia que iba en un carromato y ya está, ¿no? Pero, sino que lo tendría en cuenta en esa línea histórica, es decir, los gitanos sí que han tenido, o unos gitanos sí que han tenido esta vida, este devenir, y nos los hemos encontrado aquí, ¿no? Pero muchos de estos libros de esos años pues destacan cosas como, por ejemplo, la relación más de los nietos y los abuelos, las nietas y las abuelas, que con los propios padres. Por ejemplo, aquí en Romanís, si lo recordáis, si lo habéis leído,
Además de que hay dos historias, la historia reciente, en la que el protagonismo lo tienen sobre todo la nieta y la abuela que van a lavar la ropa a las fuentes de una ciudad, y la abuela le cuenta la historia familiar, y entonces es la historia del bisabuelo, de la niña. Es esa relación de abuelos y nietos. Otro elemento importante... Uy, las 7:10, Dios mío, si yo tenía que acabar a las 7, ¿no? Bueno, otro elemento importante... Ya, 5 minutitos, ¿os importa? Es el de los animales, por ejemplo. En Patatita, si recordáis, al niño se le pierde el perro y realmente la historia es ir a buscarlo. Y curiosamente, los niños con los que más se relaciona son 2 pastores, ¿no? Los niños antes trabajaban de pastores, ahora en otros países también siguen trabajando, a lo mejor aquí. Y se establece la solidaridad entre ellos y uno hace que el otro le devuelva el perro. Se establece ahí esa relación armoniosa. Salen los burros, pero sobre todo sale el caballo como el animal bravillo, poderoso, noble, y en romaníes ya sabéis que la familia se dedicaba al negocio de los caballos y era una familia próspera que tenía varias fincas en varios pueblos, pero cuando llegan los vehículos a motor y por otras circunstancias, pues eso se termina, ¿no? De romaníes respecto a Patatita, una cosa que me parece interesante es que aquí sí que hay una mayor referencia a los años de trabajo duro, a las heridas, a los maltratos, a los castigos, ¿no? Esto se queda como una cosita ahí aislada y es más importante ese momento de la pérdida del perro y el niño que va a buscarlo, etc. Destaca también la bofetada del padre cuando vuelve, ¿no? Sin embargo, en este hay una mayor reflexión sobre ese devenir histórico de los romaníes. Bueno, pues estas son algunas características de esos primeros libros que se editan. ¿Qué otras cosas cito aquí? Que todo esto lo tendréis. Pues un cómic que se edita en Bilbao, que se llama Yoska 1, otro en ediciones B, que se llama Alerta Blanca, y en este hablan de los gitanos que acuden regularmente a la escuela. Marta Osorio tiene toda una serie de los libros de Manuela, que no sé si está aquí o estará en otro sitio, igual lo hemos pasado. Son unos libros muy amables en el que, los habréis leído, pues enlaza las historias que va viviendo Manuela con esos pequeños textitos en verso. Ahí teníamos también, por ejemplo, ese que veis abajo, que se llama Cincaló, corteza de pan. No lo conozco, simplemente sé que es un relato en el que también está esa relación del niño con el abuelo, que el abuelo es el que se empeña en que el niño vaya al colegio. En la siguiente está, por ejemplo, Maito Panduro. ¿Cuál es el interés que suscita para mí este libro? Que habla de una realidad que no suele salir en ninguno de los otros libros, y es que se establece, por un lado, la relación entre el protagonista niño Maito y la maestra en esas escuelas en las que muchos niños no solo iban a la escuela, sino que allí es donde se lavaban, allí es donde a veces comían, etc. Pero por otro lado, la relación del niño con el padre que está en la cárcel. Entonces, tampoco podemos, en ese sentido, plantear en esa mirada positiva, olvidar que hay cosas que ocurren, como que un padre puede estar en la cárcel, que puede ser gitano o no gitano, podría ser, ¿no? Pero que en ese sentido el libro me interesa por eso. También está, por ejemplo, por ahí La gallina negra, que hay una aventura de misterio y enamoramiento. Bueno, la de Me llamo Tano, que es el burrito pues es bastante elemental. También La pequeña romaní en Convel también es para pequeños. Está Melodía en la ciudad de Benjamín Lacombe, el mismo ilustrador que os decía antes de Carmen.
Y esta es una historia de enamoramiento entre un niño payo y una niña gitana. Las ilustraciones son hermosísimas. Hay otro libro allí que aparece que es La linternita mágica. Este está publicado en 2015. Y también hay una relación entre dos niñas paya y una gitana. Y yo, entre 2015 y 2022, no he encontrado nada en literatura infantil. Y entonces en 2022 tenemos este álbum, que ya sabéis que los que participamos en el seminario, pues la autora, tanto del texto como de la ilustración, es Sandra Carmona, que con otra muchacha han creado la editorial Altramuz, que no están editando solo libros con temática gitana, sino otro tipo de temáticas, y ellas han publicado ahora Osiri y el Bala Mengro, que es un libro en principio de Gran Bretaña, que lo han traducido y se publica ahora aquí. Entonces, en ese recorrido cronológico, pues veréis que hay momentos en los que hay un silencio absoluto y total de la presencia en la literatura infantil, y ya no os digo en la juvenil. Como vamos fatal de tiempo, cito la del último banco de María Jalasi, puedes pasar, en 1970 en Juventud. O sea, fijaos, si hablábamos de los otros, aunque fuera el de los 5 y por ahí, 1954, 1967, este 1970. El muchacho del río, en 1985, este está situado en Francia. Y es muy curioso porque en este libro el protagonista sufre una doble marginación. Está marginado por el mundo payo y está también marginado por su propio mundo gitano, porque es diferente. Lleva una vida diferente para unos y para otros y no es aceptado por ninguno. En el 89, fijaros, ya saltamos del 70 al 85, 15 años. Del 85 al 89, 4, La familia Caldera, de Gudrun Pausenbach. La loba y el gitano, en el 89. Aquí vuelve a establecerse la relación del niño con su abuelo. El niño se marcha de su pueblo porque no quiere ir al colegio, porque lo tratan fatal, y se hace amigo de una loba que le genera también bastantes conflictos. Los niños y el mar. El joven Indiana Jones, La venganza gitana, en el 91. No te laves las manos, Flanagan. Los jóvenes que estéis por aquí seguro que habéis leído libros de la serie de Flanagan, pues hay uno de ellos en los que el protagonista Flanagan tiene que sacar de un entuerto a un joven gitano al que se le acusa de haber matado a otro. Vivencias gitanas, de Pilar Corcuera, en el 95. Musha, de Anya Tuckerman, en el 95 también. Este está situado en la Alemania nazi. Un billete de ida. Este es otro libro, como otro de los que os he citado, que también obtiene el premio Goncourt en Francia. Y este es la historia de un niño que en un accidente de tráfico es recogido por unos gitanos de origen rumano que viven en Marsella. Y bueno, cómo se vive ahí todo ese proceso. El niño que soñaba con un caballo, en 2010, y en 2015 La Zúa, de Antonio Ortega, que ahora ha sido editado nuevamente por Altramuz, estaba en otra editorial, escrito además por un gitano, porque los anteriores, pues Almas sí, pero hay otros que no, tampoco están escritos por gitanos. Es decir, que en literatura infantil juvenil vemos que hay muchos vacíos. Veréis ahí ya lo último, es que citó también el ámbito de las biografías. Por ejemplo, en 2017 aparece el campeón prohibido sobre Jonan Trollmann, que fue un boxeador de la Alemania nazi y que ya les parecía bien a los nazis que ganara los combates, pero luego no lo querían ni ver.
o el de una gitana en Bergen-Belsen, El sueño que vivo, que está traducido ahora aquí en España. Un cómic maravillosamente editado por Norma sobre la vida de Django Reinhardt, Manos de fuego, y lo he puesto porque sobre todo se detiene en los episodios de su vida de infantil, o sea, de niño y hasta que llega a la juventud, aunque luego tiene en la parte final del libro una extensa biografía y con muchas fotografías sobre toda la vida de Django Reinhardt. O, por ejemplo, de Lola Flores ha salido el de Pepitas de Oro o del arte de vivir. Tengo sus referencias, pero yo no los he visto, ¿eh? Y espero que no se parezcan al del Pequeño Camarón, que lo tenéis ahí y no sé si lo conocéis, pero si las biografías que se hacen para niños y niñas de personas gitanas son como esta del Pequeño Camarón, creo que hacemos un flaco favor al colectivo. Si no lo conocéis, pues os animo a que lo veáis, pero no lo compréis. O sea, vais a algún sitio, miráis a ver, porque de verdad, mirad que no he hecho muchas apreciaciones sobre estos libros, entre otras cosas porque os he dicho que no me los he podido leer todos, pero este sí, y es un bodrio absoluto y total, por encima con recomendaciones pedagógicas y didácticas al final. Y ya está, no le quiero dedicar más tiempo, porque debería dedicarle a los que me han gustado más. Y 3, para hablar de historia del pueblo gitano, probablemente habrá más dedicados a niños, pero no lo sé. El de Gitanos de Tomás Acton, que es del 83, ya tiene sus años. El de Ostelinda, Yo vengo de todas partes, que no se ha vuelto a editar. O sea, si lo queréis encontrar, pues habrá que ir a buscar alguna librería de viejo. Y Miguelín y Cane, El pueblo gitano en la historia, que si recordáis, David Martín nos lo presentó en las jornadas, diría que de Barcelona. ¿Lo recordáis? Bueno. Luego también tendréis una serie de referencias a la literatura juvenil e infantil y el pueblo gitano en red. Hay bastantes, pero os quiero citar que yo lo he descubierto ahora, haciendo estas indagaciones, y probablemente aquí lo conoceréis. Hay un documento, a ver, ¿dónde lo tengo referenciado? Bueno, pues el Departamento de Educación, o sea, el Ministerio, ha sacado un documento en el que... pues es que no lo tengo aquí, perdón, esto ha sido ahora... Bueno, pues si lo busquéis lo encontraréis. Vale, es sí. Materiales didácticos sobre el pueblo gitano para educación primaria, Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2020. Las autoras son María del Carmen Filigrana García, Eulalia Heredia Olivera, Beatriz Fernández Peña, con ilustraciones de María del Mar Camacho Munie. Entonces han sacado un documento absolutamente académico sobre cómo poder trabajar, pues ya os lo dicen aquí, ¿no?, en primaria, el contenido del pueblo gitano, pero cuando digo contenido académico es que están ya completos, o sea, con estas sábanas que os hacen hacer a quienes no estáis jubilados, que estáis trabajando en educación, de contenidos, objetivos, no sé qué, tal y cual, está allí todo puesto. Lo que pasa que para mí hay un fallo gordo, sin haberlo analizado mucho en profundidad, y es que cuando dices, vamos a trabajar tal cosa, referencias, búsquedas en Internet y el libro, os dices, hombre, búsquedas en Internet, dame un poquito más, ¿no? Acércame un poquito más. Pero bueno, ya os digo, a lo mejor sería interesante mirarlo. Conclusiones, pues ya os he dicho algunas. Hay años en los que se publican varios títulos, estos de los años 80, pero hay muchos momentos en los que no hay nada, absolutamente nada. Sería interesante ver también toda la literatura sobre el colectivo gitano dentro de un sesgo intercultural más amplio. Creo que en este momento, además, otra conclusión es que
interesan textos que puedan aplicarse a múltiples situaciones y culturas, es decir, esos textos que nos hablen del respeto, que nos hablen de la solidaridad, que nos hablen de cómo acercarnos al otro, eso que yo os leía antes, ¿no? Y que nos podrían servir para hablar de la cultura gitana, pero de cualquier otra cultura o de cualquier otra persona. También os he dicho que muchos están descatalogados, que en este momento podemos encontrar mucha más literatura para personas adultas, mucho más ensayo, todo el tema feminista referido a gitanos que infantil y juvenil. Es interesante que estén escribiendo gitanos y gitanas, pero como he dicho antes, a lo mejor no todo vale. O sea, no solo porque lo haya escrito un gitano o una gitana o sean protagonistas nos debería servir, deberíamos exigir algo un poco más. Otra cosa que he visto es que en las guías, que incluso las vais a tener, esas referencias que os he dicho, en general no hay crítica literaria, hay resumen del argumento, que es importante leer individualmente, pero también comentar en grupo. Y eso es lo que creo que es el trabajo que tendríamos que hacer desde la asociación. Que sería necesario formarse en lectura crítica y en metodologías, que son importantes las bibliotecas individuales, las de casa, las escolares y las públicas, y que tendríamos que exigir que estos documentos estuvieran en las bibliotecas, que son importantes las familias y que tendremos que tender puentes. Y en mi experiencia de 30 años en leer juntos en grupos de lectura, he entendido y hemos vivido que el libro es un elemento que está en medio de todo. Aquí está el libro, lo que he leído, lo que yo pienso, y cuando doy mi opinión, no te estoy cuestionando tu opinión, sino que es que estoy hablando del libro. Y entonces se habla con mucho más respeto que si nos insultamos o nos tenemos que decir algo a la cara, ¿no? El libro como un elemento de mediación, el libro como elemento que nos permite hablar de muchas cosas con respeto, que probablemente si no estuviera se convertiría en insulto. Y también, pues para lo que estas muchachas que han hablado antes decían, ¿no? Nos queremos acercar a la familia, vamos a acercarnos con los libros. Y quería terminar con este poema de José Heredia Maya. ¿Qué es lo que ha pasado? Que los gitanos se han rebelado. Eso no puede ser. ¿Qué es lo que ellos quieren? Que los gitanitos tengan pan y aceite. Eso no puede ser. Quieren además que todos los hombres seamos iguales. Eso no puede ser. ¡Qué barbaridad! Bueno, muchas gracias por aguantarme 25 minutos más. ¿Qué tal? Esa es la medida. Quiero agradecerle a Carmen porque, digamos que ha comentado, la ponencia al principio iba a ser con Sandra Carmona, pero nos avisó el 10 de agosto de que por problemas de salud